Son las 4:04, pues vamos a empezar. Bueno, este es simplemente para ser breve. Desde Atento hemos querido organizar esta sesión, en esta serie de webinars, de 4 webinars de lunes a jueves a la misma hora, en la cual vamos a introduciros en el software WePath, ¿vale? Líder en automatización robótica de procesos. Va a hacer una breve introducción y tenemos el gusto de tener a Ignacio Riera, que es el responsable del canal de partners del sur de Europa de WePath. Y los instructores van a ser dos personas, compañeros míos, que son José Prieto y Rocío Sutilo, ¿vale? Yo sin más decoro, ¿vale? Pues doy paso a Ignacio. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí. Gracias al equipo por haber montado esta serie de 4 webinars que van a estar muy bien para introduciros en esta tecnología y para que empecéis a conocer lo que es el RPA. Te dejo todo tuyo, Ignacio. Muchas gracias, Chema, por la introducción y muchísimas gracias a todos por venir a esta serie de webinars y a todo el equipo de Atento por hacerlo posible y darnos la oportunidad de presentarnos. Bueno, ya lo has dicho, os voy a presentar, voy a ser muy breve, no lo que nos interesa y el objetivo es que podáis utilizar esta tecnología, ¿vale? Que es una tecnología y primero os voy a presentar la empresa, luego qué hacemos, algún comentario sobre la tecnología y un poco dónde vamos, dónde podéis ir también todos vosotros, ¿vale? Entonces, como introducción, somos una empresa joven, nos consideramos todavía startup, pero una startup que hemos recibido 1.000 millones o $1 billón americanos en financiación en los últimos 4 años. Entonces, bueno, es una startup muy bien financiada y en estos 4 años hemos conseguido ya el segundo, ser líderes mundiales, luego lo comentaré un poquito más, tener unos 3.100 empleados. Hablamos de unos 7.000 clientes enterprise. Enterprise entiendo de empresas grandes. Solamente en España tenemos más de 1.000, pero grandes que tienen una estrategia potente detrás para su transformación digital y automatización. Bueno, clientes grandes tenemos unos 7.000. ¿Vale? Luego estamos muy presentes por temas muy puros de tecnología, pero gracias a nuestra robustez, seguridad, fiabilidad y escalabilidad hemos conseguido también entrar en grandes cuentas públicas, pues por ejemplo la NASA, el CERN o el gobierno o la Armada Americana, ¿vale? Por temas de seguridad y compliance, oye, a otros fabricantes no les han dejado entrar. Entonces, ¿cómo nos ve el mercado? Importante, Gartner o Forrester, incluso Everest, ya en nuestro segundo año de vida, Gartner no porque no hacía análisis de RPA, pero ya el primer análisis que hizo nos han posicionado como top, ¿vale? Líderes, y es líderes en muchos aspectos, líderes en ventas, líderes en estrategia, líderes en producto. Y luego os voy a explicar un poco por qué y cómo yo considero que hemos conseguido en tan poco tiempo, pues oye, adelantar a otros que llevan 5, 6, 8 años de ventaja en el mercado que nosotros, ¿vale? Y luego otro comentario es a nivel de soporte. A nivel de soporte, también el Customer Satisfaction, hay una empresa que se dedica a analizar y bueno, parece ser que somos también reconocidos por los mismos clientes que damos un soporte muy, muy bueno. Y eso es fundamental, porque lo vais a entender ahora, pero bueno, si compras un producto y te intentas abrir un ticket de soporte, que alguien te ayude, nadie te hace mucho caso, pues oye, eso es complicado, ¿vale? Pero bueno, nosotros tenemos un equipo de soporte muy, muy potente, global y bueno, podemos estar muy cerca de nuestros clientes, pese a los confinamientos que tenemos ahora. También deciros que llegamos a tener, aunque las hemos cerrado absolutamente todas, llegamos a tener 56 oficinas a nivel mundial con la idea de estar muy cerca de los clientes, ¿vale? Antes de entrar qué es RPA, también quiero mencionaros 3 cosas. Somos una empresa que fabricamos software, fabricamos unas tecnologías muy sencillas, que coges un proceso, lo automatizas y se repite y ayuda en la eficiencia de las empresas, ayuda a los empleados a
a dedicarse a las cosas más complicadas y difíciles y las cosas repetitivas y aburridas, oye, que las hagan los robots, que para eso están, ¿vale? Entonces, es importante también resaltar nuestro modelo de negocio es muy sencillo. Luego lo comentaré con más detalle. Pero nosotros vendemos directamente o vendemos a través de distribuidores, fundamental. Pero lo que no hacemos es proyectos. Nosotros nos queremos considerar software vendor, fabricar el mejor software y ponerlo a disposición de todos los clientes. Con una estrategia seguimos siendo muy abiertos, muy startuperos. Tenemos más de 200 partners tecnológicos, pero lo que tengamos y lo que no tengamos lo compartimos. Luego os lo comentaré. Somos muy abiertos de compartir todo, código, que la gente lo pruebe. La gente se forma gratis en nuestra tecnología, más de 50 cursos online. Quien quiera se registra y se forma. Quien quiera se registra y se puede incluso llegar a certificar. Pero lo que intentamos es eso, acompañar y ayudar mucho a todo el mundo para que luego puedan hacer sus automatizaciones, empresas pequeñas, medianas o grandes, es importantísimo, nadie compra nada sin probarlo, pues tenemos la oportunidad de probarlo de forma muy sencilla nosotros. Yo siempre digo lo mismo, yo contaría siempre con un partner, no es porque yo lleve partners, por supuesto, pero el partner es el que tiene la experiencia. Yo me saco un curso ahora de UiPath, me certifico y no tendré vamos, nada que ver con cualquier persona que ya haya hecho 2 o 3 proyectos, ¿vale? Porque aquí esto es una tecnología muy abierta y hay mucha creatividad, ¿vale? Es diferente a otros tipos de proyectos en los que todos hemos trabajado. Bueno, entonces, dicho esto, somos una empresa que hemos crecido mucho gracias a los partners que nos acompañan y que ofrecen estas tecnologías y estos proyectos a sus clientes. Y os explico qué hacemos realmente, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los robots? Luego os explicaré lo que tenemos también ahora, pero ¿qué hacen los robots? Pues un robot es un sistema informático que está metido en un ordenador, en un PC, en un servidor o una nube, que se puede loguear en cualquier tipo de fichero, puede ver y coger información de cualquier fichero o documento, puede entrar en cualquier aplicación, puede escribir, hasta interpretar, ¿vale? Información de diferentes fuentes, ¿vale? A través de APIs conectarse, a entender lo que hay en un mail o en un PDF, por supuesto abrir y cerrar mails, hasta realizar cálculos. Esto es lo básico, ¿vale? Porque al final un robot pues, va a hacer lo que nosotros hacemos. Si yo para dar de alta en la seguridad social tengo que tener el nombre, el apellido, el DNI, el número de lo que sea y logarme en la web de la seguridad social, del SEPE y darlo de alta, oye, si hay que hacerlo 10 veces al día, eso explicamos al robot una vez y las siguientes las hará el robot, ¿vale? Y le ponemos inteligencia, se puede hacer cosas un poco más complejas que algo tan sencillo como tareas de dar de alta a personas en la seguridad social, ¿vale? Y de ahí la creatividad. Entonces, nosotros nacimos con esto, ¿no? Con la filosofía de tenemos un robot que puede ser atendido, es muy sencillo, el atendido lo atiende una persona, yo abro el robot y disparo el proceso de facturación, yo disparo el proceso, cámbiame la cuenta corriente de este cliente, abro el proceso y localízame qué hace esta persona en las redes sociales y te puede hacer el robot un informe analizando redes sociales, qué es lo que hace esta persona o qué influencias tiene, cualquier cosa. Luego están los robots atendidos. Perdón, o sea, el atendido lo atiende una persona, tienes el robot y tú disparas ese proceso, y el desatendido lo atiende el orquestador, lo que tenemos en el centro, ¿vale? El orquestador es un sistema que controla, monitoriza todas las automatizaciones que se le programan, ¿vale? De los diferentes robots que pueda tener la empresa. Entonces aporta mucho valor, tienes cuadros de mandos, tienes unos KPI, analizas exactamente la productividad de cada proceso de cada robot y tienes una información muy valiosa y muy interesante, y evidentemente en cualquier excepción o problema con algún proceso, pues saltan alarmas y cualquier persona puede acabar de utilizar ese proceso. ¿Y cómo se automatizan los procesos? Es muy sencillo, una herramienta que se llama UiPath Studio, que es la herramienta del consultor. Importante, no hace falta ser informático, ¿vale? Yo no sé aquí, no voy a hacer la pregunta, pero vamos, yo no soy informático y lo sé utilizar. Pero vamos, es muy sencillo. Casi todos mis partners no contratan informáticos para hacer sus proyectos de implementación de RPA, ¿vale? No somos un solo producto, somos una empresa
que te vendemos tecnología, no es un producto, es mucho más allá. Lo he mencionado antes, pero importante, los partners, tropecientos partners, muchos partners tenemos, para eso están. Cada uno se especializa en su área. Los partners aportan mucho valor. Partners tecnológicos, parte fundamental, igual que los partners de consultoría o de negocio. Nosotros solos podemos hacer cosas, pero la inteligencia artificial y tropecientas herramientas que nos proporcionan otros, y no solamente los que salen ahora, luego lo veréis, chatbots, el tema de herramientas de OCR, de interpretación lingüística, da igual el idioma, pero sacar conclusiones de un texto, poder filtrar documentos por los contenidos. Hay muchas herramientas que aportan valor de forma muy sencilla en estas automatizaciones de procesos. El foro es muy activo. Yo siempre digo a todos mis clientes y a mis partners, antes de abrir un caso en soporte o antes de llamar al consultor para que te ayude a hacer algo, pregúntalo al foro, está abierto y tiempo de respuesta son 7 minutos. Casi todo el mundo me dice, Ignacio, ¿cuánta razón tenías? Mejor esto que abrir un ticket en soporte, que al final es más largo. Tenemos una comunidad de partners, clientes que desarrollan, colaboran y ponen todas estas cosas que ellos diseñan y piensan y pueden aportar algo, lo comparten en el marketplace, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que alguien desarrolle y se pueda reutilizar, como la rueda, hicieron los romanos, pues nosotros lo tenemos en el marketplace. Hay cosas en el marketplace, evidentemente certificadas por nosotros, hay cosas que son más interesantes, otras que son menos interesantes. Incluso algún partner se ha desarrollado algo específico, concreto, muy valioso para un negocio concreto, oye, tiene todo el derecho, como si fuera el Apple Store, pues de poner un precio a su herramienta que pueda aportar valor. Y luego dentro de todo esto, que insisto, aunque todo esto que estoy hablando no es producto, pero sí está muy relacionado, es la Academy. Cualquier persona se puede registrar, tenéis 50 y pico, son 60 cursos ya, y podéis formaros desde los básicos hasta los más avanzados. Y os lo podrán comentar los compañeros de Atento, pero vamos, funciona muy bien y yo tengo muchos partners que simplemente haciendo los cursos, oye, se han formado lo suficientemente bien para poder ejecutar y hacer buenos proyectos. Como os comentaba, muchos productos, chatbots, herramientas de process mining, herramientas de interpretación lingüística, de entendimiento de cualquier tipo de documento vía OCR o vía inteligencia artificial o la combinación de las dos cosas. Muchas herramientas que son complementarias. Es el valor añadido para hacer un proyecto de mucho valor añadido en la empresa. Evidentemente no es nuestro, no vamos a reinventar la rueda, si ya existe, pues podemos elegir sistemas que van a aportar mucho valor a nuestros proyectos. Y todo esto para deciros que nosotros cuando nacimos no teníamos casi nada más que un robot, un estudio y un orquestador para planificar las automatizaciones. Esto estoy hablando hace 2 años. Ahora mismo tenemos una suite mucho más potente, es lo que nos están reconociendo también los analistas, pero ya tenemos embebido muchas de las tecnologías que yo antes decía, que son de fabricantes, de otros software vendors, que puede ser Google, puede ser IBM, puede ser quien sea. Ya lo tenemos incorporado, hemos sacado también nuestros propios modelos internos para comprensión visual, comprensión de los procesos, bueno, para que todo lo que podamos hacer se pueda hacer y que mucho esté hecho con nuestra propia tecnología o embebida la de otros, ¿vale? Pero a veces hasta es transparente. Entonces antes, y un poco por finalizar, ahora nos menciona Gartner en el último informe, menciona la hiperautomatización, ¿vale? Y la hiperautomatización es tan sencillo, bueno, que es lo que significa una empresa que pueda automatizar muchos procesos, pero ahora ya se está poniendo de moda que incluso los propios empleados automaticen sus cositas de su día a día. Ya a lo mejor no tiene mucho que ver con toda la infraestructura, todas las aplicaciones que puede utilizar la empresa, pero yo como usuario, oye, quiero automatizarme 4 cositas. Entonces ya hemos sacado también una versión muy básica para que un usuario pueda automatizar sus cosas, pero insisto, también hemos sacado en el área de Discover, hemos sacado varios productos, comprados alguno u otro los hemos desarrollado para analizar e identificar los procesos susceptibles de ser automatizados por la empresa, dentro de una estrategia de automatización global. Para desarrollar, hemos sacado herramientas de desarrollo, como hablábamos antes del estudio, está el estudio normal, hay un estudio básico para automatizar 4 cositas, básicamente el Office y operar con diferentes tipos de browsers, súper sencillo, el curso es de menos de 1 hora, cualquier persona lo puede hacer y ya estaría utilizándolo en su puesto de trabajo.
Bueno, tenemos el estudio normal y luego tenemos el estudio avanzado para gente ya un poco más técnica. Ese sí que ya requiere más formación y automatizas no solamente procesos, sino también puedes hacer, bueno, lo que es el process mining con esta herramienta de desarrollo. Para gestionar todo esto, pues tendríamos lo que hemos dicho antes, el orquestador, para ejecutarlo los robots, y para lo que llamamos engage es involucrar al humano. Hay procesos que van a tener que parar a mitad de proceso porque hay una autorización o una solicitud o se ha atascado el proceso. Entonces hemos sacado una serie de productos, lo que llamamos el Human in the Loop, es poner a la persona durante los procesos, cuando sea necesario, esa persona puede entrar y finalizar el proceso de forma manual o tomar esa decisión, si lo acepto o no lo acepto, y sigue el proceso, ¿vale? Y evidentemente cuando ya tenemos una suite y estamos automatizando muchos procesos, se mueve o se genera muchísima información y esa información es importante. Poder medirla, poder medir si, oye, mi proceso lo está ejecutando al tiempo que yo esperaba o tarda mucho, o es rentable o no es rentable, me los hace tantos como yo esperaba. Entonces tenemos todas unas herramientas que nos van a analizar todos estos datos. Y chicos, me enrollo un poco, pero más o menos aquí me quedo. Yo quería comentaros también, esto de RPA no es nuevo, nosotros somos el fabricante, bueno, aparecimos en el mercado hace 4 años y hemos crecido muchísimo, están saliendo nuevos players, estamos madurando, los partners están madurando, los clientes están madurando, el 99,9, por no decir todos los clientes, aunque sepan muy bien, sabéis muy bien lo que es RPA ahora, hace 2 años, ni lo sabía yo, pero bueno, la gente lo entiende, el 99% de los procesos, de los proyectos, perdón, empiezan con una prueba. Y tenéis todo, tenéis las herramientas para descargaroslas, probároslas, tenéis la Academy, tenéis, por supuesto, Atento, que os va a ayudar, esta serie de formaciones que os van a abrir un poco el cómo hacerlo. De verdad, es muy fácil. Y una vez ese pilotito, que insisto, hay herramientas gratis en la web nuestras, durante 2 meses podéis probarlo. Y una vez que funcione, oye, si interesa, pues ya se compra. Esa es la tendencia. No hacer una prueba y ya está. La tendencia antes era hacer una prueba y la gente estaba mucho tiempo pensando. Ahora la tendencia es muy rápida hacer la prueba, son pruebas muy sencillas y de verdad crece muchísimo. Tenemos clientes en España, o sea, son muy baratitos nuestros robots. Por daros una idea, por menos de 3.000 euros tienes un robot funcionando todo un año para hacer cientos de procesos, cientos de veces en una empresa, ¿no? Entonces esto ahorra mucho, ahorra tiempo y muchas cosas interesantes. Pero eh, casi todos nuestros clientes renuevan, me imagino que la competencia también, pero lo importante es que casi todos, después del primer o segundo proceso automatizado, se dan cuenta que hay muchísimo más que hacer y siguen creciendo, porque al final eficiente es la empresa. Entonces, bueno, yo invitaros a todos, tendréis mis datos, estoy aquí para ayudaros, pero vamos, probadlo, con estos cursos seguro que podéis empezar a experimentar y de verdad que lo disfrutéis, que creo que es un mundo dentro de la tecnología más divertido y apasionante que otros. No sé si... Bueno, Genial. no hay preguntas, ¿no? Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí, por Muchas gracias, compartir Chema, ese y resumen todos que es el vosotros. producto que yo creo que a la gente le puede venir muy bien. Fenomenal. Vamos al grano ya, ¿no? Vamos a Eso, meternos muchas en gracias. pomada. Muy bien. Pues buenas tardes. Bueno, mi nombre es José Ignacio Prieto y vamos a impartir esta sesión y las 4 sesiones con mi compañera Rocío. Antes que nada, queríamos agradecer la participación de Ignacio en esta primera sesión. Y bueno, pues ahora es cuando vamos a comenzar. En esta semana vamos a tener una introducción en RPA y vamos a aprender también cómo vamos a utilizar WIPAD, ¿vale? Que es el software con el que vamos a automatizar, ¿verdad, Rocío? No te escuchamos, Rocío. ¿Sí? Ahora. Ahora sí. Sí. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Sutilo. Igualmente que mi compañero, pues agradeceros la participación. Y bueno, pues vamos a estar durante 4 sesiones, ¿de acuerdo?
estaremos con vosotros a lo largo de toda esta semana, en estas 4 sesiones, donde iremos avanzando poco a poco con el objetivo pues de que al final pues tengáis un conocimiento práctico de esta tecnología, de manera que os ayude a introduciros en la programación que forma parte de la transformación digital de todas las empresas. Por supuesto, animaros a seguir este webinar, a investigar sobre todo lo que vayamos viendo, porque seguro que iréis descubriendo muchísimas habilidades que podréis ir desarrollando. Recordad que al final de la sesión pues tendremos una ronda de preguntas donde iremos resolviendo las dudas y finalizaremos pues con el ejercicio práctico donde podremos ver pues todas las cosas que hemos ido desarrollando. Bien, pues durante esta primera sesión, además de presentarnos, sabremos qué es y para qué se utiliza el RPA y comenzaremos a trabajar con WIPAD. Es la herramienta, como ha dicho Ignacio, con la que vosotros mismos podréis comenzar a crear automatizaciones. Conoceremos las primeras actividades, las variables, los métodos para el tratamiento de datos y además pues realizaremos este ejercicio práctico, como decía, al final de la jornada. Bien, pues tanto José como yo nos hemos dedicado durante muchos años en Atento al sector del telemarketing. Sin embargo, pues comenzamos juntos este nuevo reto y actualmente nos encontramos automatizando procesos en el Centro de Eficiencia y Transformación de Atento, que es una de las mayores empresas de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos de negocio. Dentro de Atento, pues nosotros formamos parte de Atento Digital, donde realizamos automatización de procesos de clientes de front o back office. Contamos con una plataforma omnichannel y de soluciones de alto valor para impulsar los procesos de transformación digital de nuestros clientes. Y ahora vamos a hablar de la solución tecnológica que vamos a utilizar para desarrollar. ¿Qué es el RPA? RPA significa automatización robótica de procesos. Es una tecnología que nos va a permitir desarrollar robots de software para imitar acciones de un humano que utiliza pues, la interfaz de usuario de un sistema informático para capturar datos o manejar aplicaciones, igual que lo haría una persona. Estos robots de software interpretan lo que visualizan en las pantallas del sistema informático y realizarán acciones simulando el uso del teclado y del ratón. Interpretan y elaboran respuestas comunicándose con otros sistemas para llevar a cabo una gran variedad de tareas repetitivas. O sea que vamos a utilizar robots para tareas repetitivas y esto va a ser una de las claves más importantes para poder realizar un automatismo. Una de las ventajas principales es que la productividad de la empresa pues evidentemente será mayor, ya que se puede dedicar más tiempo de la jornada a tareas de mayor valor. Prácticamente todas las empresas tienen este tipo de tareas que se puedan automatizar, es decir, no va dirigido a un tipo de empresa en particular, sea cual sea el tamaño de la empresa y la actividad. Es más que probable que tenga procesos que puedan robotizarse. Los robots actúan y simulan exactamente el proceso que se realiza de forma manual y es menos propenso a fallos que el humano, pues que sí podría cometer. Bien, pues siempre antes de comenzar el desarrollo de la automatización, realizaremos un mapeo del proceso. Ello nos va a servir para identificar, entender y describir los procesos que vamos a llevar a cabo. Digamos que de alguna manera estos diagramas y documentos pues, nos van a facilitar su entendimiento. Tenemos en pantalla un ejemplo, es un diagrama de un proceso. Es muy importante conocer y contemplar todo lo que puede ocurrir durante el mismo para que al automatizarlo, pues la eficiencia del robot sea superior. En este ejemplo que tenemos en pantalla, pues podemos observar un diagrama de flujo en el que contamos con un inicio del proceso, las acciones que ejecuta y una decisión de la que dependerá pues el final del proceso. Ahora sí, tendremos la primera toma de contacto con WIPAD, que, como ha dicho Ignacio, pues pone a nuestra disposición todas las herramientas de automatización, no solo en manos de los desarrolladores, sino también de los usuarios de cualquier empresa u organización. Es líder a nivel mundial y es el software con el que vamos a aprender
a hacer nuestros robots. Una de las ventajas también de WePath es que dispone de esta versión gratuita, UPath Community Edition. Solo tendremos que acceder a esta URL y realizar un registro rápido y recibimos en nuestro correo un link para poder realizar directamente la descarga. Os invito además a descargarlo hoy mismo, si queréis, para poder familiarizaros con el entorno y comenzar a tocar ya sin miedo las actividades que vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy. Bien, una vez descargado, pues ejecutamos la instalación y al abrir WePath Studio, esta es la primera interfaz con la que nos vamos a encontrar. Aquí es donde, como indica la flecha roja, simplemente haciendo clic en Process, pues es donde vamos a empezar a crear nuestro proceso. Hacemos clic y nos aparece pues una ventana emergente en la que debemos indicar el nombre de nuestro robot, la ubicación en nuestro ordenador y una breve descripción de lo que hará nuestro robot. Al aceptarla, nos aparece esta pantalla y para acceder a nuestro proceso principal, pues simplemente hacer, como indica la flecha roja, clic en Open Main Workflow y este paso es necesario hacerlo siempre cuando iniciemos un nuevo proyecto. Bien, pues nos llevaría a este proceso principal en blanco, donde podremos empezar ya todo el desarrollo. Aquí podemos ver ya todos los menús con los que contamos y ahora pues empezaremos a profundizar en ellos conforme vamos avanzando. En la parte superior izquierda, como veis, hay una cinta donde nos encontramos 3 pestañas, Home, Design y Debug. Si hacemos clic en Home, pues nos devuelve a la pantalla de inicio, justo al lado, un poquito más a la derecha, la pestaña Design, como veis todo el contenido que lleva, y a continuación la pestaña Debut. Cada una de ellas cuenta con una serie de opciones, que iremos viendo más adelante. Podremos trabajar tanto en una como en otra. Fijaros, este ya es el modo Debut. El modo Debut nos vamos a encontrar opciones para poder auditar el proceso cuando lo probamos durante el desarrollo. Nos va a ayudar a identificar y eliminar los errores que existan. Principalmente es una herramienta de análisis. Si hacemos clic en Home, nos vamos a una de las opciones de configuración y aquí podemos cambiar también el idioma. ¿Veis? La flecha roja indica el idioma, pues ahí tenemos entre otros el español, lo que os sea más cómodo, queréis en inglés o en español, como sea más cómodo. Nosotros, por ejemplo, sí os recomendamos tenerlo por defecto en inglés, por varias razones, pero la fundamental, pues porque toda la información que encontréis en Internet mencionará las actividades en inglés. Y vosotros mismos, pues llegará el momento que memoricéis el nombre de las mismas en inglés, pero lo que os sea más cómodo. Bien, pues ahora que ya tenemos listo WePath para comenzar nuestro proceso, vamos a ver las 2 formas en que podríamos desarrollarlo. Bien, lo primero que vemos es una secuencia, que la utilizamos para procesos pequeños o simples, como el propio nombre indica, sería un proceso secuencial, con un solo camino. Y lo segundo, un flowchart, que permite organizar mejor los procesos más complejos y además se pueden realizar distintas conexiones entre las distintas partes del mismo. Bien, pues ahora tenemos el escenario perfecto para poder empezar con nuestro desarrollo, incluyendo las actividades que necesitemos pues, dentro de nuestro panel y que vamos a ver ahora a continuación con José detalladamente. Perfecto, pues muchas gracias, Rocío. Y efectivamente, ahora ya lo tenemos todo preparado y vamos a empezar a hablar de actividades. Las actividades nosotros las vamos a utilizar para definir las acciones que va a hacer nuestro robot. Con ellas vamos a ejecutar una serie de acciones que necesitemos para automatizarlo. Cada proceso va a tener unas actividades por defecto ya vienen preinstaladas en WePath. Pero también existen paquetes de actividades que podríamos descargar fácilmente para acciones que no vengan por defecto en los paquetes que tenemos. ¿Y dónde estarían las actividades? Bueno, pues
aquí estarían en la parte izquierda de la pantalla, como vemos en la diapositiva. Es donde vamos a encontrar las actividades y las podremos incluir en el proceso. Siempre podemos incluirla de dos formas, o bien haciendo doble clic sobre una de ellas, o bien la podemos arrastrar a la zona de desarrollo, a la zona central de la diapositiva en la que estamos viendo ahora que ya hay actividades incluidas. ¿Qué partes tiene? Pues, como podéis ver, tenemos un buscador en el que vamos a poder poner el nombre de una actividad que necesitemos utilizar. También tenemos un apartado de favoritos que vamos a poder personalizar y un apartado para las actividades que hemos utilizado recientemente. El menú de Activities, además, se puede contraer o expandir, ¿vale? Entonces, siempre recomendamos mantenerlo abierto y es algo que necesitaremos tener siempre a mano en el desarrollo. Es fundamental que las actividades será probablemente lo que más utilicemos a la hora de desarrollar. Para poder conocer mejor cada actividad, pues podemos ahora también verificar mayor detalle de cada una de ellas. Si hacemos clic sobre el botón derecho en una de ellas y seleccionamos la opción Help, se nos abrirá el navegador y nos va a venir una página web que además es oficial de WIPAD, en la que, como decía Ignacio, hay muchísimos recursos online en los que vamos a poder contar, apoyarnos a la hora de aprender y de desarrollar. En este caso, nos van a indicar la descripción de esa actividad, los detalles, incluso ejemplos de cada una de las actividades que podemos descargar para comprobar cómo utilizarla correctamente. Esto es muy útil porque, aunque nos vayamos familiarizando poco a poco con muchas actividades, siempre cada proceso requiere ciertas acciones que a lo mejor no conocemos tanto o que no hemos utilizado anteriormente. Y ahora vamos a ver también las properties. En cada actividad vamos a encontrar unas properties que nos pueden ayudar a configurar correctamente esa actividad. Nos aparece en la parte derecha de la pantalla. Y también conviene fijarlo para tenerlo siempre a mano en nuestro desarrollo. En esta pantalla, por ejemplo, contamos con una actividad que ya tenemos incluida en la zona de desarrollo y si miramos las properties a su derecha, pues se nos habilitan una serie de configuraciones. No son fijas para todas las actividades. Estas properties van a cambiar en función de qué actividad utilicemos para poderla configurar correctamente. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos unas properties de una actividad en la que tenemos tanto entrada como salida de información. En este ejemplo, vemos cómo nos indica qué tipo de variable debe ser tanto en la entrada como en la salida de información, ya que hay diferentes tipos, que además lo vamos a ver más adelante. Siempre vamos a tener que poner una variable o crearla para que esa actividad funcione correctamente. La entrada y salida de información es muy importante, porque si no, bueno, si no la configuramos correctamente, la actividad seguramente no cumpla su finalidad. Como mencionábamos antes, hablando de actividades, pues también vamos a poder instalar paquetes de actividades adicionales a los que ya WIPAD trae preinstalados en un proyecto. En el menú superior, dentro de Design, como vimos antes con Rocío, pues vamos a poder encontrar la opción Manage Package. Si hacemos clic, accederemos directamente a la siguiente ventana. Aquí la tenemos. Para poder encontrar un paquete, es muy importante que hagamos clic siempre en el menú de la izquierda, en All Package, para que nos aparezcan todos los resultados. Y una vez que estemos en All Package, ya serían los 3 pasos que indicamos. En primer lugar, vamos a indicar el nombre del paquete que queremos buscar. Después lo instalaríamos y, por último, grabaríamos los cambios y desde ese mismo momento ya contaríamos con ese paquete de actividades instalado. Otra sección que es importante para el desarrollo es el output. Aquí podemos comprobar paso a paso lo que ha hecho nuestro robot cuando lo hemos ejecutado. Se puede encontrar en la parte inferior de la pantalla, tal y como lo estamos viendo en la diapositiva, y nos va a devolver el tiempo que ha tardado la ejecución. Nos va a decir si hay algún tipo de error, qué tipo de error es, y podemos incluso dejar rastro para auditar las actividades para que se ejecuten correctamente. Es muy útil a la hora de probar un robot y a la hora de desarrollarlo, el ir haciendo pruebas para comprobar que efectivamente conseguimos el resultado que esperamos.
En las actividades, pues va a ser fundamental también el uso de variables. Las variables nos van a servir para almacenar un valor que vamos a utilizar y pueden servir también para reutilizar ese valor, en concreto para diferentes actividades, por ejemplo, para la entrada o para la salida de información. Ahora vamos a ver, en esta parte, ¿vale?, es donde vamos a encontrar las variables que nosotros hemos creado. También la podemos crear, ¿vale? Podríamos hacer clic con el botón derecho y crear variable, o bien, en cualquier campo que necesitemos crear una nueva variable, podríamos utilizar el atajo de teclado Control-K y automáticamente nos dará la opción. Una vez que la tenemos creada, pues así es como vamos a ver una variable en el panel. En la primera columna, nosotros vamos a definir el nombre de esa variable. Recomendamos siempre que siga cierto estándar, siempre sea minúscula, sin signos de puntuación y sin espacios. Podemos ver abajo diferentes ejemplos. El primero sería el que consideramos correcto y debajo tendríamos algunos ejemplos, pues que quizá no sean recomendables o que incluso en el de abajo del todo podemos ver que tenemos un icono de error que nos devuelve WIPAD, indicándonos que hay un espacio y no es un formato correcto. En la segunda columna, pues vamos a poder ver también el tipo de variable que vamos a utilizar. Hay diferentes tipos, todo depende mucho del tipo de dato que nosotros vayamos a utilizar. Esto también lo vamos a ver a continuación. En la tercera columna vamos a indicar el scope, es el alcance que va a tener esa variable para poder trabajar. Digamos que vamos a definir el entorno en el que vamos a poderlo utilizar. Y por último, la cuarta columna sería un valor por defecto que podemos darle a nuestra variable si fuese necesario. Ya sabemos cómo podemos crear una variable, pues vamos a ver también cómo la podemos eliminar. Esto es muy sencillo. Sencillamente podemos seleccionar una variable y botón derecho nos aparecerá un menú contextual en el que podemos darle a eliminar variable. También podríamos clicarla y pulsar suprimir en nuestro teclado, o bien también tenemos una opción que es la que nos aparece a la izquierda de la diapositiva, ese icono. Lo tenemos en el menú Design y nos va a servir para eliminar todas las variables que no estemos utilizando. Es muy sencillo y no se va a abrir ninguna ventana ni tampoco vamos a necesitar hacer ningún otro tipo de acción. Sencillamente, si tenemos una serie de variables que no estamos utilizando en ninguna parte del proceso, pues podemos optimizar el uso de las variables y borrar todas las que estén en desuso. Vamos a ver también los tipos de variable, que decíamos antes que había de diferentes tipos, y vamos a ver, bueno, pues de qué depende seleccionar una u otra. Aunque vamos a ver las más frecuentes, en el desplegable que vemos en la diapositiva, tenemos la opción Browse for Types. Esta opción nos va a permitir buscar otro tipo de variable que no aparezca por defecto. Si en cualquier momento necesitamos hacer uso de otra variable diferente, podríamos buscarlo. Muy bien, pues aquí tendríamos algunas, dependiendo del uso que le vayamos a dar a la variable. Tenemos muchos tipos, las más frecuentes quizás sean estas. La primera sería los string, que son variables para texto. Vamos a utilizarlas para almacenar siempre información, pero en texto podría ser una URL, un nombre de usuario, un path, cualquier tipo de dato, digamos, en formato texto. Después tendríamos el int32, que va a almacenar, pero valores numéricos, de manera que nos va a permitir operar con ellos para poder hacer operaciones o siempre sería para números enteros. También tenemos las booleanas, ¿vale?, que las vamos a utilizar en casos que tendríamos que obtener un resultado de verdadero o falso para poder, bueno, pues digamos, dividir el camino de nuestro robot en función de una condición. Generic value, que sería este tipo de variable sería particular de WIPAD Studio. Puede almacenar prácticamente cualquier tipo de dato. Podría ser un texto, números, fechas, incluso matrices también se podrían almacenar. O sea que serviría también para muchos tipos de datos.
Y la última que vemos, array, que es una variable de matriz que nos permite almacenar muchos valores del mismo tipo. Por poder sumar algo, pues podríamos mencionar quizá la data table, que la vamos a utilizar mucho, actúa como una hoja de cálculo y como base de datos. La vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, mucho en Excel o en Workbook. Y también la datetime. La datetime nos almacena, pero fecha y hora, es decir, cualquier dato que tenga formato de fecha y hora. También la podríamos llegar a utilizar en muchas ocasiones. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto las variables, que es donde vamos a almacenar datos, las actividades, ¿vale? Que van a ser las acciones que nosotros vamos a ejecutar. Y ahora vamos a ver los métodos, que los vamos a utilizar para el tratamiento de datos. Con los métodos vamos a dar forma, podemos dar orden también, información a nuestro proceso. Y vamos a ver ejemplos, porque es la forma más sencilla de poderlo entender. Aquí tenemos a la izquierda el medio en el que pondríamos el método, y a la derecha vamos a tener lo que nos devuelve, el resultado final de ese método. El primero que tenemos es el toString, .toString. Este método va a realizar el cambio de una variable a string, es decir, a texto, de manera que lo que nos devuelve es nuestro valor, pero en formato texto. También tenemos, en segundo lugar, el cent, que lo vamos a utilizar para números enteros, para convertir una variable en int32. De manera que, bueno, pues podemos ver que saca directamente el número. Y por último tendríamos el ctype, que lo vamos a utilizar para realizar el cambio de una variable a otro tipo de variable de cualquier tipo que queramos. Es decir, en este caso lo estamos cambiando a string, de manera que nos devuelve lo mismo que en el primer caso. Vamos a conocer alguno más, ¿vale? Y tendríamos el método now, que nos va a reflejar la fecha y hora del día de hoy. Siempre pondremos normalmente, en este caso, now.toString. Hemos utilizado dos métodos porque queríamos que nos lo sacase en formato texto. Y también tenemos dos métodos a continuación que serían opuestos el uno del otro. El primero que tenemos, ¿vale? Sería el método toUpper, que nos va a dar, bueno, pues el texto que nosotros tenemos lo va a convertir por completo en mayúscula. Lo teníamos en minúscula inicialmente y, sin embargo, con el tratamiento que le hacemos, finalmente el resultado sería en mayúscula. Y el toLower, pues sería exactamente lo contrario. Vamos a obtener un resultado en minúscula, aunque el texto contenga alguna o todas las mayúsculas. Pues ahora que hemos visto también algunos ejemplos de métodos, pues vamos a ver las actividades. La mejor manera de conocer las actividades, os vais a dar cuenta que es practicando con ellas. Y sobre todo ahora, en la parte práctica, vamos a utilizarlas, vamos a configurarlas y vamos a averiguar exactamente cómo utilizar muchas de ellas. En principio, para tener un dato base, vamos a conocer, bueno, pues una breve descripción de algunas que utilizamos mucho. La primera sería el MessageBox, que, bueno, pues en este caso es una actividad que nos devuelve un cuadro de mensaje. Es una ventana emergente con un contenido que nosotros vamos a indicar en el campo que tenemos habilitado en la actividad. También tenemos el type_into después, que nos va a dejar enviar pulsaciones de teclas a una interfaz de usuario. Puede ser un texto o puede ser también, pues, por ejemplo, podríamos tabular, podríamos pulsar Enter, todo siempre de forma secuencial. Podríamos enviar pulsaciones de teclas. Y el Open Browser. El Open Browser tiene una característica que sería que es un contenedor con el que vamos a abrir un navegador. En una URL, nosotros la vamos a indicar en la parte superior de la actividad, como podemos ver que hay un campo en el que la vamos a poder incluir. Y debajo tenemos una secuencia con un nombre que se llama do. En el do vamos a poder incluir tantas actividades como necesitemos que se ejecuten dentro de ese navegador que hemos abierto. Es por ese motivo por el que se llama contenedor. Contiene otra serie de actividades dentro que vamos a utilizar dentro de ese navegador que acabamos de abrir. Siguiendo la dinámica del Open Browser, pues podríamos también abrir una aplicación de escritorio. Para eso vamos a tener el Open Application. También tendríamos el Attach Window,
que no va a abrir una aplicación, sino que imaginemos que vamos a trabajar con una aplicación o navegador también que ya tenemos abierto. Pues para eso tendríamos el Attach Window. Vamos a acudir a una aplicación ya abierta y vamos a realizar acciones en ella. Si esta actividad, pues en este caso también sería un contenedor, así que podemos incluir actividades en su interior. Y para poder cerrar la aplicación, pues tenemos el Close Application. Simplemente vamos a indicar en la opción Indicate on Screen la aplicación que nosotros queremos cerrar. También serviría para aplicación de escritorio o para navegador. La primera que vemos ahora es muy útil, es el SendHotkey, y lo vamos a utilizar para atajos de teclado. ¿Qué diferencia hay con el Type-Into, que también envía pulsaciones de tecla? Pues en el Type-Into las pulsaciones son secuenciales y aquí, sin embargo, sí que vamos a poder hacer atajos de teclado. Por ejemplo, con el SendHotkey sí que podríamos hacer un Alt F4. El Maximize Window, pues nos va a maximizar la aplicación o ventana que nosotros le indiquemos. Vamos a indicar qué ventana es la que queremos maximizar y lo vamos a incluir dentro de un contenedor. Por ejemplo, como podría ser perfectamente, bueno, pues en un Open Application, un Attach Window, en cualquier contenedor de la aplicación que queramos maximizar. Y el getText, ¿vale? Que nos coge el texto de una pantalla que nosotros seleccionemos y lo va a almacenar en una variable. De esa manera, bueno, pues lo vamos a poder reutilizar a lo largo del proceso. El tipo de variable, en este caso, que da salida a la información que cogemos con el getText, sería tipo string, sería de texto, ¿vale? Porque lo que cogemos es texto. Vamos a ver también el assign. Esta actividad le damos especial importancia porque la consideramos además muy común y útil. En este caso nos va a servir principalmente para asignar valores a una variable y también permite realizar operaciones con ella. Como podéis ver, a la izquierda tenemos un campo en el que vamos a incluir la variable que nosotros queremos, a la que le queremos asignar un valor, y a la derecha vamos a incluir el valor que le queremos dar o la expresión que le queramos dar. Podríamos perfectamente incluir en esa variable que tenemos a la izquierda, bueno, pues un valor en función de diferentes ejemplos, por ejemplo, como los que tenemos abajo. El primero, tenemos una operación. Dijimos que podíamos operar, ¿vale? Entonces, tenemos una variable que se llama resultado y a su derecha tenemos una variable que se llama A más una variable que se llama B. Imaginemos que A es un 1 y que B es un 2. Pues automáticamente estaríamos dándole de valor al resultado un 3. En el segundo ejemplo, pues sencillamente le damos el valor de un texto. Siempre que pongamos un texto lo vamos a entrecomillar para que realmente el formato sea correcto y lo reconozca como formato texto. Y en el último caso vemos un número entero que estamos introduciendo en resultado, dándole valor a resultado. En este caso entendemos que resultado es una variable tipo int32 para números enteros. Muy bien, pues aquí tenemos las actividades de decisión. Contamos especialmente con 3. La primera es el elemento de decisión o flow decision, que la vamos a utilizar solamente para flowchart. Y tiene 2 salidas, true o false. La condición que le queremos poner la vamos a indicar en las properties, en el apartado condition. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a indicar una condición que puede o no cumplir el proceso. Si la cumple, el robot va a continuar su camino por true y podríamos incluir tantas actividades como necesitemos. Y si no la cumple, continuaríamos el proceso por false. De manera que pues podríamos incluir unas actividades diferentes a las que hemos incluido en el true. La segunda que vemos es el if, que es similar al elemento de decisión, es exactamente igual, únicamente que lo vamos a utilizar para secuencias. Tenemos que indicarle siempre una condición y las acciones que tiene que hacer si la cumple o si no la cumple. Si la cumple, pues el proceso va a continuar por then. Y si no la cumpliese, pues continuaremos el proceso por else. Automáticamente de esa manera discriminamos 2 caminos diferentes que podemos tomar.
El último que vemos es el switch. El switch es en el que vamos a poder poner una condición, pero vamos a tener más de 2 resultados. A diferencia de los otros 2 anteriores que hemos visto, este sí que podemos tener más de 2 salidas diferentes. Por ejemplo, imaginemos que el robot lee el importe de una factura y en función del importe de esa factura podríamos poner diferentes caminos. Uno, si el importe es superior a 0 euros, podríamos hacer una serie de acciones. En segundo caso, si por ejemplo el importe fuese superior a 50 euros, podríamos poner unas acciones diferentes a las anteriores. Y un tercer caso en el caso que el importe sea superior a 100 euros. De esa manera tendríamos más de 2 caminos. Muy bien, pues vamos a ver ahora las actividades de bucle. Las actividades de bucle, pues son contenedores, ¿vale? Que las vamos a utilizar para iterar, en este caso, diferentes acciones para una colección, por ejemplo, como en el for each. La primera que tenemos es el for each, que va a recorrer cada elemento de una colección y ejecutará las acciones que nosotros indiquemos en el cuerpo de esa actividad. Y tendríamos exactamente igual, el for each raw, que nos va a servir exactamente para lo mismo, pero con variable tipo data table. Es decir, si tenemos un Excel, un workbook, vamos a poder repetir esa serie de acciones por cada una de las filas que tenga nuestro archivo. Muy bien, pues ahora que ya sabemos que las actividades tienen un nombre propio, siempre recomendamos renombrarlas y además, bueno, pues formaría parte de las buenas prácticas que podemos tener desarrollando. Así vamos a poder distinguir además mejor las actividades y también facilita el poder detectar posibles errores más rápidamente. El mantenimiento de un robot también se va a hacer mucho más sencillo y mucho más intuitivo, tanto para nosotros como para cualquier otra persona que trabaje en ese proceso. Opcionalmente, pues si queremos incluir información, también podríamos incluir una anotación en una actividad. Esto no es necesario hacerlo en todas las actividades, pero sí que, bueno, pues si tenemos la intención de hacer hincapié en algo que queremos recordar especialmente en una parte del proceso, pues podríamos perfectamente hacer una anotación. Haríamos botón derecho en esa actividad y en Annotations podríamos incluir una, y en este caso por actividad, una por actividad en tantas como necesitemos. Ya decimos que no es algo frecuente hacerlo, ni mucho menos. Muy bien, pues ahora ya tenemos un concepto básico. Repetimos que la mejor forma de poder conocer todas las actividades, las variables, es con la práctica y eso es lo que vamos a empezar ahora con Rocío. Ahora vamos a ver un ejercicio práctico en el que vamos a realizar una búsqueda en un navegador de la definición de poema y lo vamos a almacenar en una variable para poderlo escribir en un bloc de notas. Os recomendamos que a lo largo de la tarde o cuando queráis os descarguéis la versión gratuita de Wipad y lo podéis hacer en casa porque es la manera en la que mejor vamos a entender siempre todo el proceso. Muy bien, pues Rocío, empezamos Bien. entonces la parte práctica. De acuerdo. Bien, pues este sería el resumen del proceso con el que nos vamos a encontrar. Y recordad que anteriormente indicamos que lo ideal es hacer un mapeo del proceso, un diagrama, donde veamos el inicio, todo el desarrollo, con todas más o menos un resumen de las actividades principales que tenemos que hacer, sobre todo para ver qué es lo que vamos a utilizar. Bien, pues vámonos ahora a abrir Wipad, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Wipad, simplemente hacemos clic en el icono que tengamos. Yo, por ejemplo, lo tengo en el escritorio. Nos aparece esta pantalla primera, que si hacemos clic en Process, nos aparece la ventana emergente donde nosotros vamos a escribir, en primer lugar, como indicamos anteriormente, el nombre del proceso. Pues vamos a llamarle, por ejemplo, ejercicio 1. Ejercicio 1. A continuación, en la siguiente parte vemos dónde está ubicado.
y en la descripción podemos poner pues un pequeño resumen de en qué consiste, por si alguien tiene que coger el robot, pues al menos que sepa de lo que va. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño resumen, pues búsqueda de definición y pegado en bloc de notas, entre comillas. Le damos a crear y ahora nos va a aparecer la pantalla principal en blanco. Un momento. Como veis de fondo, aparecen los ejercicios que vamos haciendo, se quedan grabados y, por ejemplo, pues simplemente yéndonos a Home, mira, aparecen los ejercicios que hemos ido haciendo. Bien, pues esta es la pantalla principal donde nosotros tenemos que reunir todas las actividades, tenemos que utilizar variables y los métodos para el tratamiento de datos. Bien, pues lo primero, vamos a abrir el OpenMail Workflow. Hacemos, un momento, cerramos. A ver. Esto es porque, mirad, esto es otra de las opciones que aparecen, ¿de acuerdo? Vamos a cerrarlo, porque esto lo tenía yo abierto antes. Cerramos, nos vamos a Sí, es posible que escritorio. si ya tenías un proceso, ¿verdad?, anteriormente abierto, Esa es que... otra forma con los State Machine Sí. que aparece ya unificado. Vamos a abrirlo de nuevo. ¿Veis? El icono, WIPA Studio. Y abrimos un proceso en blanco. Principalmente, pues lo que vamos a utilizar ya en procesos más complejos sí se utilizaría ese diagrama, pero el proceso más simple, pues en flowchart o bien en secuencias. Esto nos aparece, está en esta primera pantalla, aquí van a aparecer una serie de vídeos, unos tutoriales, y en la Academy veis que tenéis acceso directamente. Bien, pues le damos a Process. Vamos a crearlo, ejercicio. Ahora vamos a ponerle día 1 para que no aparezca igual. Y en la descripción, pues búsqueda, definición y pegado en bloc de notas. Vamos a crear. Y ahora bien. OpenMail Workflow. Y ahora sí, ¿de acuerdo? Esta es la pantalla en blanco donde tenemos que comenzar con todas las actividades. Como decía anteriormente, vamos a comenzar, en vez de por secuencia, vamos a comenzar por un flowchart. A la izquierda tenemos las actividades, ¿veis? Activities. Bien, pues simplemente poniendo la primera letra, segunda, aparece flowchart, hacemos doble clic y aquí lo tenemos. Esta sería la estructura del flowchart y a partir de aquí, pues es donde vamos a poner las actividades. La primera secuencia la vamos a llamar abrir navegador. Vamos a ir por partes. Dentro de esa secuencia iremos incluyendo las actividades, de manera que se vea en bloque los pasos de nuestro proceso. Bien, pues vamos a poner una secuencia y, como nos dijo José, lo suyo es renombrarlo
y le vamos a llamar abrir navegador. Bien, dentro de esa secuencia hacemos doble clic y es donde vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Hemos dicho que buscamos la palabra poema y la pegamos en el blog de notas. Bien, pues lo primero que tendremos es que abrir el navegador. Es decir, mi ratón tiene que irse a Google, ahí tendrá que pegar, tendrá que escribir poema. Bueno, pues vamos por partes. Primero, vamos a abrir el navegador. La actividad con la que abrimos navegador, Open Browser. Hacemos doble clic o la arrastramos, como veamos, y con esta actividad vamos a abrir nuestro navegador. Ahora tenemos dos opciones. Una de ellas sería, por ejemplo, escribir entre comillas la URL www.google.es, por ejemplo, o bien si queremos, por ejemplo, reutilizar este robot y en un momento dado, en vez de utilizarlo para Google, pues lo quiero utilizar pues para Amazon, pues simplemente tendría que cambiar el valor de la variable. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una variable y le vamos a asignar este valor. ¿Cómo creamos una variable? Pues recordad, en el panel de variables, crear la variable, o bien directamente nos vamos al rectángulo, a las properties y control K la creamos. Vamos a crearla ahora desde aquí. Crear variable. Por defecto aparece con nombre variable 1. Nosotros la vamos a llamar, los nombres deben de ser intuitivos, en minúscula. Bien, pues vamos a llamarla web, sería una variable tipo string. El scope, que es el campo, vamos a darle el campo más amplio posible, el flowchart, que como veis es más amplio que abrir navegador. Y en default vamos a darle el valor. El valor que hemos dicho que es, pues, google.es. Ahora vamos a borrar la dirección del Open Browser y directamente, pues simplemente poniendo la primera letra ya nos aparece el desplegable de variables o método. En este caso vamos a utilizar la variable simplemente. Hacemos doble clic y ya tenemos nuestra variable. Bien, ahora nuestro robot, de lo que se trata es de que abra Google. Bien, abra Google y sabemos que hay veces que a lo mejor nos abre el navegador y aparece minimizado. Entonces sí que para evitar cualquier incidencia, lo suyo es maximizar la aplicación por si tenemos que encontrar algún campo, algún logo o hacer clic en algún sitio, que asegurarnos que esté maximizado. Entonces, para ello vamos a utilizar una actividad, Maximize Window, que hemos visto anteriormente, y nos la llevamos al campo al DOM, nos la llevamos al DOM y entonces se maximiza el navegador que estemos utilizando. Ahora porque es Google. Si cambiáramos el valor de la variable y pusiéramos Amazon, pues se cambiaría. Se referiría directamente a ese navegador que estemos utilizando. Bien, pues una vez que ya maximizamos pantalla, pues vamos a tirar nuestro robot. Antes de nada, fijaros, si hacemos clic en Open Browser, nos vamos a las properties y en Browser Type aparecen los navegadores que vamos a utilizar. Por defecto utiliza el Explorer, pero podríamos seleccionar cualquiera de ellos. Pero por defecto utiliza el Explorer. Bien, ¿veis esta señal, este símbolo? Eso quiere decir que hay cambios que hemos hecho en nuestro proceso, pero no se han guardado. Le damos a guardar y desaparece, queda guardado. Vamos a ejecutar nuestro robot. Bien, abre Google, perfecto. Ha finalizado, ¿veis? El símbolo ha finalizado y si nos vamos a la parte de la izquierda, en los output, aquí nos aparece en el output, nos aparece todos los pasos que ha ido haciendo. Ahora hemos hecho todavía poquitos, pero fijaros, aparece lo que abre, lo que ejecuta, lo que cierra
y el tiempo que ha tardado. ¿De acuerdo? Bien. Pues ahora, una vez que tenemos ya maximizado nuestro navegador, podría ser que la página pues no cargara. Vamos a ponernos en que la página no cargue. Entonces, para asegurarnos que el robot sigue su camino correctamente, pues vamos a utilizar una actividad que se llama LMNexit, que con ella lo que queremos es reconocer que existe pues algo característico de ese navegador que para nosotros, pues por ejemplo, puede ser este logo. ¿De acuerdo? Si existe este logo, el robot pues sigue su camino. Si no existe el logo, pues en este caso quiero, por ejemplo, que me aparezca un cuadro de mensaje diciéndome pues no abre Google o no encuentra navegador. Mensaje que nosotros queramos. Bien, pues este LMNexit tenemos que ponerle en el output una variable de salida. Hacemos clic y en el output tenemos que poner, haciendo clic en los 3 puntitos, se expande y aquí creamos una variable. Era la otra forma de crearla. Vamos a hacerlo ahora. Control K y la variable que vamos a crear es existe logo, por ejemplo. Bien, existe logo. Recordad que habíamos dicho que si la palabra era compuesta, pues nuestra variable, todas las letras eran minúsculas, menos la primera de la segunda palabra, que esa es la única que iría mayúscula. Le damos a intro, a OK, y fijaros, en el panel de variables ya tenemos nuestra variable creada, y si os fijáis en el tipo de variable, es booleana. ¿Por qué? Pues porque es verdadero o falso, sí o no, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora después de este LMNexit vamos a plantearnos un camino u otro. Tenemos que poner un elemento de decisión. En este caso podríamos poner un if, por ejemplo, o podríamos poner un flow decision. Pues vamos a poner, por ejemplo, el flow decision. Lo unimos, lo arrastramos, lo pegamos a la flecha y aquí aparece. Fijaros, este sería el camino si no encontrara el logo y este sería el camino si lo encontrara. Para ello, a este flow decision le tengo yo que poner una condición, ¿de acuerdo? ¿Dónde le pongo la condición? Nos vamos a las properties y aquí le tengo que poner la condición. ¿Cuál es la condición? Pues la condición simplemente es la variable que he creado. Simplemente pues pulsamos la E, existe logo. Le damos OK. Perfecto. Ahora, tenemos 2 caminos, una vez que ya le hemos puesto la decisión. Si es falso, si no encuentra el logo, pues yo quiero que me salga un cuadro de texto. Aquí me lo llevo. El message bot sería la actividad. Y quiero que me escriba, pues no encuentra Google. ¿Dónde me lo va a escribir? ¿Dónde le voy a pedir que me lo escriba? En las properties, en el apartado de text. Fijaros el simbolito azul que aparece cuando la actividad no está correcta, ¿de acuerdo? O está incompleta. Incluso si nos ponemos nos aparece en inglés, o si lo tuviéramos pues en español, nos aparecería en español. Bien, en texto. Aquí vamos a poner entre comillas, por ejemplo, pues no encuentra Google. No encuentra Google. Le doy a OK. Bien. ¿Qué pasaría si encuentra Google? Si encuentra ese logo. Pues si encuentra ese logo, sigue su camino el robot. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la siguiente secuencia, el siguiente paso una vez que he abierto Google? Pues quiero realizar la búsqueda. Vamos a crear una secuencia donde incluiremos actividades, pero vamos a crear una secuencia que se llame así, realizar búsqueda. Nos vamos a las actividades,
acercamos, secuencia, le cambiamos el nombre y para que sea orientativo le ponemos pues realizar búsqueda. Aquí sí podemos poner tilde. Donde no podemos poner tilde es, por ejemplo, una variable. Bien, el MesaBox, pues lo hemos dejado como MesaBox, pero igual podríamos ponerlo en mensaje de texto, ya como vayamos eligiendo. En realizar búsqueda, vamos a entrar ahí. ¿Cómo realizamos la búsqueda? ¿Qué es lo siguiente que yo tengo que hacer una vez que estoy en esta pantalla? Perdón, en esta pantalla de Google. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pues yo, mi mano haría, pues con el ratón escribiría la palabra que vamos a buscar. Escribiría poema. Y después de escribir poema, tendría que darle a intro. ¿De acuerdo? Esa es la orden que yo le tengo que dar a mi robot. ¿Qué actividades vamos a utilizar para ello? Pues hay una actividad que es el typing to, por ejemplo. La arrastramos aquí. Ahí está. Y con esta actividad yo voy a señalar el campo donde quiero escribir. Fijaros cómo conforme muevo el ratón, pues me va seleccionando un campo. Aquí es donde yo quiero escribir. Le doy, he cogido ya el campo donde quiero escribir y aquí le tengo que decir qué es lo que voy a escribir. Igual que antes vimos, tengo dos opciones. Tengo opción a escribirlo entre comillas y mi robot lo que va a hacer es escribirlo directamente, o tengo opción a crear una variable por si después queremos reutilizar este robot, crear una variable dándole un valor. La variable que podemos crear, por ejemplo, pues una variable con un nombre significativo, búsqueda, por ejemplo. Bien, le voy a dar a Control K y escribimos búsqueda, ahora sin tilde porque es una variable. Bien, la variable búsqueda la tenemos en el panel de variables, es tipo string. Voy a ampliarle el scope, fijaros, voy a ponerle algo más amplio para que me sirva. Bien, y voy a darle un valor. ¿Qué valor le quiero dar? Pues entre comillas, yo quiero buscar la definición de poema. Poema. Vamos a intro y ya lo tenemos. Bien, ahora me va a escribir poema, pero después de poema necesito darle al enter, si no, no me hace la búsqueda. Pues para eso tenemos aquí una serie de llaves en el signo más, fijaros, de la derecha. Le damos y tenemos todas estas llaves, todas estas opciones que podemos realizar. Pues yo le voy a dar a enter. ¿Veis? Perfecto. Voy a darle a grabar. Importante ir grabando. Si ejecutamos el robot sin haber grabado, no pasa nada, porque directamente se grabaría. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que ya le he dado a Enter, ahora quiero, vamos a tirar el robot, ¿de acuerdo? Vamos a tirarlo, voy a cerrar y lo ejecutamos. Lo ejecutamos. No encuentra Google. Bien, no ha encontrado Google. Vamos a ver qué ha pasado. Aquí está. Vamos a verlo. Aquí. Realizar búsqueda. Nos ha salido el cuadro de texto, es decir, el logo no lo ha encontrado. Es decir, que ha fallado aquí. ¿De acuerdo? Claro, es que no lo hemos señalizado. ¿Veis cómo cada uno de los pasos que vamos dando, a medida que lo vayamos tirando, nos iremos dando cuenta? Le hemos puesto una condición, una variable, pero no hemos señalado el logo. Pues nada, ahora le damos a señalarlo. Señalamos el logo. Bien. Grabamos y vamos a probar. Aquí en los outputs, si lo extendemos, nos daríamos cuenta de que no ha encontrado el logo. Bien, pues nos vamos a nuestro robot.
Cerramos y lo tiramos de nuevo. Vamos a ver. Poema, lo escribe. Bien. Ahora nos encontramos, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Yo quiero seleccionar este texto de definición y pegarlo en mi blog de notas. ¿De acuerdo? Bien, pues para ello necesitaríamos una actividad que sea coger ese texto. Vamos a crear otra secuencia para incluir ahí las actividades. Nos vamos al robot y después de realizar búsqueda ponemos otra secuencia que se llame, por ejemplo, coger texto. Bien. Dentro de esta secuencia vamos a incluir una actividad de manera que lo que tiene que hacer es cogerme ese texto de definición que tenemos aquí, este texto que tenemos en Explorer, y me lo pegue en el blog de notas. Vamos a seleccionarlo. ¿Qué actividad era? Hay una actividad que es el getText, que se va a encargar de cogerme ese texto y, digamos, incluirlo en una variable. Bien, pues vamos a buscar la actividad. Get test, aquí aparece. Get test, de acuerdo. Vamos a señalizar el texto que queremos coger. Si no lo señalaríamos, pues no, se nos pararía también el robot, daría fallo. Bien, ya hemos seleccionado el texto que queremos incluir y esta actividad va a llevar un output, una variable que le vamos a llamar, pues por ejemplo, descripción. Tenemos que darle a control K, si no, escribiría simplemente, no nos crearía la variable. Descripción, damos a intro, ok. Aquí aparece y vamos a cambiarle el scope, como en todas. Vamos a ponerle el scope más amplio. ¿De acuerdo? Bien. Pues ya hemos cogido el texto y lo hemos metido dentro de una variable. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería escribir ese valor de la variable en un bloc de notas. Bien, pues nos vamos al flowchart, vamos a crear el siguiente paso. Si recordáis el diagrama del proceso, realmente son los pasos que vamos siguiendo, que hemos planificado primero en el diagrama. Bien, pues ahora vamos a poner otra secuencia en la que podríamos llamar escribir en bloc de notas. Escribir en bloc de notas. El bloc de notas tendríamos que abrirlo. Para abrir el bloc de notas tenemos una aplicación que es Open Application. Vamos a buscarla. Open Application, aquí la tenemos. La metemos dentro. La abrimos y la metemos dentro. Bien, vamos a sacar el bloc de notas porque tenemos que señalar la aplicación que queremos abrir. Si nos posicionamos en el Open Application, fijaros, hay una opción, como yo me quiero ir a bloc de notas, que lo tengo aquí abajo, está en segundo plano, si le doy a F2, me da un tiempo para actuar. Ahora he puesto en primer plano el bloc de notas, selecciono bloc de notas, perfecto, selecciono bloc de notas. Con ello estoy diciendo que me abra esta aplicación y dentro del cuerpo del Open Application tendríamos que poner una actividad
que es type into, para poder escribir esa descripción. Bien, pues el type into. De acuerdo. Y la variable que vamos a utilizar será la variable descripción. Simplemente poniendo una D me aparece. ¿Dónde quiero escribirlo? Pues quiero escribirlo aquí en el bloc de notas, tengo que indicarlo. Fijaros, ahora solamente se señala la parte en blanco donde yo tendría que escribir. Bien, vamos a grabar. Y finalmente, una vez que ya me escribe, porque con todo esto ya, si no ha habido ningún fallo, tendría que escribir. Y ahora lo que yo querría sería ya finalizar el proceso, pues simplemente con un message box, por ejemplo, bueno, cerrar la aplicación. Primero tendría que cerrar la aplicación. Vamos a ponerlo en la última secuencia. Vamos a quitar las variables y enlazamos un poquito más abajo. Ahí. La última secuencia, que vamos a llamar finalizar proceso. Proceso, donde pondríamos el close application directamente. ¿Lo tenemos aquí? No, pues lo buscamos. Close application. Hacemos doble clic, entramos y ahora, bien, tendríamos que indicar el navegador que queremos cerrar. Bien, ¿dónde pulsaría para cerrar el navegador? Pues aquí directamente en la X ya lo hemos cogido y una vez que ya hemos cerrado la aplicación, pues podríamos, por ejemplo, poner un mensaje que nos indique proceso finalizado. Vamos a ponerlo dentro de finalizar proceso, un message box, una caja de texto. Aquí lo tenemos. Que nos diga proceso finalizado. Si utilizamos alguno de los métodos, pues por ejemplo, le podríamos sumar, por ejemplo, podríamos sumar para que nos indicara la hora, por ejemplo. Fijaros, aquí ya van apareciendo los métodos, ¿de acuerdo? Pero como vamos a dar ahora a continuación paso a la ronda de preguntas, en los próximos ejercicios lo comprobaremos. Bien, grabamos. Vamos a cerrar el navegador. Vamos a cerrar el bloc de notas. Y en principio vamos a ver cómo lo hace. Escribe poema, lo coge. Bien. Escribe todo y nos aparece proceso finalizado. A ese mensaje, insisto, con métodos podríamos sumarle lo que quisiéramos. Fijaros que el robot está en marcha todavía. ¿Veis? Arriba a la izquierda vemos que el robot todavía está en marcha. En el momento que le demos a aceptar, finaliza, debe haber cerrado el navegador. Vamos a verlo, pues efectivamente lo ha cerrado. Está cerrado ahora, lo he abierto yo. Y tenemos la definición escrita en nuestro blog de notas. Bien, pues este ejercicio, como veis, nos hemos basado en todo momento el diagrama del proceso, que es importante tener ese esquema mental, es importante para todo el desarrollo. Y bueno, pues como veis,
Solo es ir jugando con todas las herramientas. Y yo, pues, deciros, igual que José, que os invitamos a que esta tarde, una vez que hayáis hecho la descarga o mañana, pues intentéis probar y jugar con ello, que es la mejor manera de ir aprendiendo. ¿Verdad, José? Sí, bueno, os invitamos a probarlo además no solamente como flowchart, también lo podéis hacer como una secuencia. Al final el flowchart es una forma de organizarlo bastante más visual. Podéis ver también la importancia que tiene el renombrar las actividades, la secuencia, porque prácticamente cualquier persona que consulte este robot que ha hecho Rocío, pues es muy intuitivo, se puede ver perfectamente qué pasos va a dar el robot uno a uno y bueno, pues la verdad que sería muy útil. Con una secuencia también se podría hacer, cambiaríamos el flow decision por un if, ¿vale? Que es la otra actividad de decisión que hemos visto que existe y también lo podríamos hacer de esa manera. Nos han preguntado, Rocío, porque ahora Sí. vamos a leer las preguntas, ¿vale? Que habéis estado escribiendo. Si podríamos indicar en qué ubicación guardar el bloc de notas. Es decir, sí que se podría guardar el bloc de notas. Podríamos Claro. perfectamente Vamos a hacer abrirlo. Sí, vamos a probar, ¿vale? Para hacer o explicar diferentes modos de hacerlo. Una Para forma... guardarlo, Ujú. bien. Mirad, si os fijáis, ¿vale? Cuando nos ponemos en archivo hay un atajo de teclado, ¿vale? Que sería control G. Aquí podríamos utilizar una de las actividades que hemos visto antes en las diapositivas, el SendHotkey. SendHotkey servía para atajos de teclado, de manera que probablemente siempre insistimos en prueba y error, ¿vale? Entonces vamos a Claro. tener que ir probando una serie de formas diferentes hasta dar con la más precisa. También depende del aplicativo, ¿eh? Que se pueda guardar de un modo u otro. Esta es Y la si actividad efectivamente, y por si metiésemos abrirla, un ¿vale? hotkey, sí, Exactamente. para poderla ver. Entonces, si quisiésemos poner control G, seleccionaríamos control. Y la G no viene como letra en No viene. sí en el desplegable, pero sí que podríamos escribir una G. Algo que quizá no le damos importancia, pero que puede llegar a ser muy importante, es la G. En este momento la tenemos en minúscula. Sin embargo, el atajo de teclado del bloc de notas nos indicaba que era una G mayúscula. Pues Ahí. algo así podría llegar a darnos fallo. Por eso es importante que siempre pongamos todo de una forma precisa, incluso donde queremos pulsar control G. Lo queremos en el bloc de notas. Claro, incluso Claro. también podríamos utilizar qué aplicación teníamos para nosotros decir dónde queremos actuar. Pues una Touch Window. Tenemos el Touch Window, que es un contenedor, y podríamos incluir ese SendHotkey para hacer el atajo de teclado dentro de esa aplicación en concreto. Bien, vamos a ver, también nos han preguntado, Rocío, si el diagrama, en este caso del proceso, si lo hacemos en la propia aplicación de WePath o es algo externo a la aplicación. Bueno, como más bien externo. Hay muchas aplicaciones con las que se pueden utilizar para mapeo. Si lo queréis hacerlo en la pantalla o si queréis hacerlo de momento con lápiz y papel, lo importante es que el esquema mental lo tengáis, ¿de acuerdo? Para el desarrollo del proceso. Pero hay muchas aplicaciones que os permiten hacer un diagrama. Simplemente podéis meter en Google mapeo de proceso, por ejemplo, y os salen. Cualquiera de ellas las podríais utilizar. El fin es que tengamos un buen esquema de todas las partes de nuestro proceso, porque es fundamental a la hora de poder ir incluyendo las actividades. Si os dais cuenta, fijaros, si os dais cuenta, pues esta es la estructura y fijaros, vamos a coger mirar, eran prácticamente pues las mismas, ¿vale? Entonces, la verdad es que es bastante mejor, es una manera más ordenada de hacerlo. Y estamos hablando porque ahora es un proceso pequeñito,
pero cuando sea un proceso mayor, pues evidentemente sí que es importantísimo, ¿de acuerdo? Forma parte de ello. Siempre es importante que matizar de alguna manera en qué consiste el proceso, qué partes tiene, para así poder, bueno, pues quizá hacer una organización en primer lugar, en documentación y ya, pues seguramente va a ser más sencillo de desarrollarlo una vez que tenemos un esquema de las partes en las que se puede dividir. Mañana además practicaremos mucho más con ejercicios. Hoy hemos visto y hemos tenido la primera toma de contacto con la parte teórica, pero mañana vamos a hacer bastante ejercicio para poder conocer, en este caso, todo lo que tendríamos a practicar, ¿vale? Pues sí, porque realmente es importantísima la práctica, perder el miedo, prueba y error, y muchas veces viene bien, porque de los errores vamos a aprender, ¿de acuerdo? Y sobre todo es eso, perderle el miedo a poner una actividad en el panel, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Perfecto, pues bueno, si por ahora no sé si tenéis alguna otra pregunta, ya vamos a finalizar la sesión. También vamos a estar a vuestra disposición en nuestro correo. Y bueno, pues en este caso, este sería un buen ejemplo de lo que hemos podido aprender hoy en el ejemplo que ha hecho Rocío. Os queremos agradecer la asistencia, ¿vale? Cualquier atención que necesitéis, por favor, nos la podéis comunicar y esperamos que esto solamente sea el principio de vuestra curiosidad por WIPAD. Mañana os esperamos a la Exactamente. misma hora, Os ¿vale? esperamos mañana, ¿de acuerdo? Con la segunda sesión donde veremos más detalles y será también más dinámico porque habrá más parte práctica, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.